Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, Iota tiene en emergencia todos los departamentos del norte del país. Podría llegar ya como huracán en las próximas horas a Providencia. 8 de los 16 desaparecidos de Dabeiba fueron rescatados con vida, pero la pérdida de viviendas y enseres es casi total. Bajo el agua, sin un peso, sin trabajo y sin tapabocas, los habitantes de Itzmina, Chocó, prefirieron bailar para olvidar. Piedad Córdoba le reveló a Noticias 1 que la DEA le pidió cita para hablar de los audios del entrampamiento a Santrich. Puños, insultos y patadas en encuentro entre manifestación de supremacistas y líderes negros. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, tuvimos que esperar hasta el último minuto de la fecha 20 para conocer a los últimos clasificados a los cuartos de final de esta liga que tiene líder sólido y absoluto Independiente Santa Fe con 40 puntos. Habló el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, y responsabilizó en gran parte de la derrota ante Uruguay al árbitro argentino Rapalini. Aquí está, esta es la imagen del día, el seguimiento satelital segundo a segundo que se le hace al huracán Iota que se aproxima a Honduras y que podría llegar esta noche al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora. Mientras tanto, en Itzmina, en el centro del Chocó, el alcalde está alarmado porque luego, en medio de la inundación, se armaron rumbas que podrían disparar el contagio de coronavirus. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Comenzamos agradeciéndoles a ustedes por aportar al periodismo independiente. En este momento ya somos 17.155 backers y nuestra meta es llegar a 17.500 miembros de la gran familia de Noticias 1. Ustedes pueden hacer sus aportes utilizando su celular, escaneando el código QR que aparece en pantalla. Ese mismo código lo encuentran en la página de Noticias 1 o también pueden ingresar a baki.co/inclinada la red independiente. Empezamos. La tragedia invernal de Dabeiba se vio hoy en su real dimensión. Casi toda la población resultó afectada. Carlos Cárdenas. Mónica, los cuerpos de rescate encontraron vivas a 8 de las personas que desde ayer habían desaparecido en la montaña después de los derrumbes, pero aún faltan 8 más. Los organismos de rescate que llegaron al municipio de Dabeiba, que ayer vivió uno de sus más grandes desastres por las inundaciones provocadas por el desbordamiento de las quebradas, encontraron vivas a 8 de 16 personas desaparecidas durante el desprendimiento de parte de las montañas cercanas. También encontraron los cuerpos de una joven de 19 años y de su niña de 19 meses en la vereda El Moán y el de un anciano de 85 años en el caserío El Botón. Continúa la búsqueda de otras 8 personas que, según vecinos, vivían en algunas de las casas que quedaron sepultadas bajo los derrumbes de lodo y piedras. Ese es el foco que hoy vamos a, a priorizar, la búsqueda y rescate de las personas desaparecidas. Los campesinos encontrados fueron llevados a uno de los 5 albergues instalados para atender la emergencia, en donde fueron ubicados 497 damnificados, entre ellos 20 heridos. El fenómeno natural arrasó con 67 viviendas, causó daños a otras 104 casas y a 3 centros educativos. Un helicóptero Huey de la Policía Nacional y 2 helicópteros Ranger de la Gobernación de Antioquia, en conjunto con el helicóptero Ángel de la Fuerza Aérea Colombiana, logramos evacuar 160 personas. La administración de Antioquia declaró estado de calamidad pública en la zona, no solo para atender la emergencia humanitaria, sino para contratar la recuperación de casi 6 kilómetros de carretera hacia Urabá, que resultaron afectados. El presidente Duque estuvo hoy en el occidente antioqueño para inspeccionar Dabeiba y por la tarde fue a la inundada Cartagena. Hoy el presidente Duque viajó al municipio de Dabeiba en el occidente antioqueño para encabezar la reunión en el puesto de mando unificado con el fin de determinar las acciones urgentes que se deben realizar para enfrentar el desastre natural provocado por las inundaciones que afectaron a casi todo el pueblo, con pérdidas de vidas y de bienes muebles e inmuebles. Este ejercicio lo hacemos sobre la base de haber sufrido una afectación severa por esta ola invernal que ha afectado a cerca de 30.000 familias.
hay afectaciones de todo tipo, afectaciones graves, moderadas y tenemos afectaciones leves. Duque sobrevoló la zona y advirtió que el mal clima y las fuertes precipitaciones seguirán en casi todo el país hasta fin de año. El IDAM nos dice que vamos a tener por lo menos 30 días también de intensas lluvias. Necesitamos que las familias vayan a los albergues para que entiendan que el riesgo todavía no se ha ido. Por la tarde el presidente viajó a Cartagena, una de las ciudades que mayor impacto sufrió debido a que el agua invadió casi todas las calles del centro histórico, paralizando todas las actividades económicas que apenas empezaban a recuperarse y el 70% de los barrios. Todavía no se tienen datos consolidados sobre las pérdidas en la capital bolivarense. El presidente estuvo en el popular sector de La Popa y allí dialogó con la comunidad. Al final del recorrido, el presidente Duque pidió solidaridad con las familias afectadas. Iota, que empezó siendo una tormenta, ha tomado la fuerza de un huracán y está encima de la costa caribe colombiana. El principal punto geográfico afectado coincide con la isla de Providencia, pero también podrían recibir el impacto de 150 kilómetros por hora los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar. El huracán Iota, que avanza a una velocidad de 5 nudos, equivalente a unos 10 kilómetros por hora, alcanzó categoría 1. Según los expertos del IDEAM, esta noche podría llegar al archipiélago de San Andrés y Providencia. La Armada Nacional entró en alerta máxima. El Comando Específico de San Andrés y Providencia activó su sistema de seguridad y emergencia para enfrentar la llegada del huracán Iota, que según expertos podría fortalecerse en horas de la madrugada de mañana y provocaría ráfagas que alcanzarían los 150 kilómetros por hora. Ya cuando esta perturbación se convirtió en la depresión tropical número 31, pues continuamos con nuestro proceso de alistamiento, con nuestro trabajo a través de las reuniones de los comités de unidades de gestión del riesgo, tanto de la Gobernación de San Andrés como de la Alcaldía de Providencia. Continuamos trabajando de la mano con ellos para tomar las medidas preventivas frente al tema. La Armada Nacional también declaró en alto grado de alistamiento a todo el personal de la Fuerza Naval del Caribe para atender las emergencias por el paso de la tormenta Iota, que podría llegar a los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre y La Guajira. Enfrentando los vientos y las lluvias que siguen golpeando la costa atlántica, la Fuerza Naval del Caribe rescató a 10 pescadores que estuvieron a punto de naufragar en aguas de Cartagena. Y en Coveñas, Sucre, el cuerpo de guardacostas le salvó la vida a otros 11 pescadores que perdieron el control de su embarcación en aguas del Golfo de Morrosquillo. El Centro de Huracanes de los Estados Unidos anunció que Iota es extremadamente peligroso y podría llegar a categoría 5. En las calles inundadas de Itzmina, a orillas del río San Juan, en Chocó, se armó una fiesta con el agua hasta la cintura. Al alcalde le parece grave porque en medio de estas reuniones sociales el virus puede haberse disparado. Este video, registrado en la cuenta de Twitter Out of Context, muestra a decenas de ismeños bailando en medio de las inundaciones que han azotado a ese municipio este fin de semana. Acostumbrados a vivir prácticamente bajo el agua durante décadas de olvido estatal cada vez que aparecen las lluvias, los habitantes de este municipio ubicado a orillas del río San Juan, a 75 kilómetros de Quibdó, hicieron reuniones musicales y terminaron bailando como si hubiera algo que celebrar. En las fiestas, con el agua a la cintura y sobre las calles que quedaron convertidas en ríos, ninguno de los participantes lleva tapabocas ni distanciamiento. Las autoridades del municipio confirmaron la veracidad de los videos grabados ayer sábado. El alcalde de Itzmina, Ever Córdoba, le dijo a Noticias 1 que hará un llamado a la ciudadanía para que no tomen a la ligera las advertencias sanitarias, no solo por el COVID, sino por las posibles enfermedades que se puedan derivar de las aguas estancadas provenientes del desbordamiento del río San Juan. La Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP desenterró los cuerpos de 4 víctimas de los falsos positivos también en Dabeiba, pero su búsqueda de los demás se vio interrumpida por una obra que construyó la alcaldía. Patricia Uribe. Mónica, los abogados de las víctimas consideran que esta obra pública es otra obstrucción a la justicia, pues la alcaldía la hizo justo en el lugar donde iban a excavar y pese a la advertencia de la JEP que no podía hacerlo.
Gracias a Dios, le vamos a dar cristiana sepultura a todos. Le pido mucho valor a mi hermanita. Gracias a que varios exmilitares que participaron en asocio con uniformados del Estado en los operativos conocidos como falsos positivos, que significaban ejecutar a civiles inermes para hacerlos figurar en los resultados oficiales como si fueran guerrilleros dados de baja en combate, la JEP entregó esta semana a familias de los asesinados los restos de 4 víctimas, entre ellas 2 menores de edad, que desaparecieron entre 1997 y 2004, es decir, hace 20 años en promedio. Para darles apropiada sepultura. Durante estas 2 décadas, los familiares de los asesinados no tenían idea de la suerte de sus parientes desaparecidos. Ahora se sabe que los restos de estos fueron enterrados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, como muertos en combate de guerra. Para iluminar y orientar a las generaciones venideras. La ceremonia fue precedida por el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP. Encontrarlos nos recuerda el horror indiscriminado de nuestra guerra, la demencia con la cual se buscó aniquilar al futuro mismo de Dabeiba. Las 4 víctimas fueron plenamente identificadas en el marco de las exhumaciones que adelantan la JEP y los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación UIA de ese mismo tribunal. Los cuerpos fueron reconocidos por los forenses oficiales como los de Eliezer de Jesús Manco, de 13 años, Julieta Andrea Tuberquia, de 16, Albeiro Úsuga, de 19 años y Nelson Gómez, de 23 años. Si realmente lo que ellos nos están informando corresponde a la realidad. Y la única manera de hacerlo es venir acá, hacer prospecciones, exhumaciones. A pesar de que la JEP ordenó la suspensión de cualquier obra física en el cementerio de Dabeiba que pudiera alterar los históricos hallazgos, cuando la Comisión de la Justicia Especial para la Paz llegó al sitio, encontró una estructura con 10 bóvedas que había sido levantada en uno de los puntos precisos en donde se iba a realizar una de las exhumaciones. Las organizaciones civiles que acompañan a los familiares de las víctimas reclamaron que este podría ser un nuevo intento de ocultar la verdad. Hay que desmontar porque se encuentran justamente encima de los lugares donde se debe llevar a cabo la prospección y la exhumación de haber víctimas allí de desaparición forzada. En total, 9 cuerpos fueron exhumados durante la diligencia. La JEP confirmó que 5 de ellos correspondían a casos de falsos positivos. 1 falta por identificar. 5 de ellos fueron hallados en bolsas con uniformes militares y con material de intendencia, lo que resulta evidente que está relacionado con estos casos de las ejecuciones extrajudiciales. La JEP ha hallado durante sus diligencias del último año 64 cuerpos, de los que no cabe duda que pertenecieron a víctimas del conflicto armado. La senadora Piedad Córdoba anunció que se dispone a denunciar penalmente al abogado Néstor Humberto Martínez, quien, siendo fiscal general, armó contra ella y contra el proceso de paz un expediente con audios falsificados. Eduardo López Júquer. Mónica, la ex senadora dijo que antes de que Martínez llegue a ser embajador en España, viajará a ese país para hacerle saber a los españoles la talla moral de él y las cosas que está dispuesto a hacer en contra de la paz. La ex senadora Piedad Córdoba fue contactada por la DEA y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Ella aceptó reunirse con ellos y los recibió en su apartamento en varias oportunidades. Los agentes querían que ella les diera información sobre Iván Márquez, el colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde y pedido en extradición por Estados Unidos por sus presuntos negocios con Nicolás Maduro. Y también le preguntaron por el presidente venezolano. Conmigo estuvo hablando la DEA, haciéndome una serie de preguntas que yo contesté con toda la tranquilidad del caso. ¿Yo qué tengo que ver en eso? También le preguntaron por Marlon Marín, el sobrino de Márquez, hoy extraditado a ese país y quien podría haberse prestado para facilitar la operación de entrampamiento contra Jesús Santrich, en acuerdo con la DEA, según los audios revelados por El Espectador hace 8 días. Una vez le dije a Lanjara, a ese tipo no le dé contrato ni le dé nada, que ese tipo es una rata. Una porquería. Entre los 24.000 audios que El Espectador tiene en su poder, según lo reveló, figura la voz de una mujer a la que se identificaba como la ex senadora. Pero el tono era tan diferente que nadie creyó. Obviamente que el montaje les quedó muy mal, porque la persona que habla en nombre mío como que fuera yo, la voz no se le parece en absolutamente nada. Atacó de frente a Néstor Humberto Martínez, quien habría participado activamente junto con la embajada norteamericana en el montaje contra Santrich, que pretendía no solo entrampar a este, sino que por esta vía se pudiera echar a perder el acuerdo de paz al que siempre se opuso el exfiscal. No me debería sorprender por la catadura moral y ética de Néstor Humberto, que para mí es un perfecto bandido. La ex senadora dijo que está cansada de que la acusen porque sí y porque no,
con toda clase de injurias y calumnias y anunció denuncias judiciales. A lo mejor creen que es que yo estoy muerta del miedo de investigaciones o que me escondo. Pues que se prepare él y María Isabel Rueda para las denuncias penales que les voy a colocar. Advirtió que ante la posibilidad de que Martínez Neira sea nombrado embajador del gobierno Duque en España, viajará a Madrid para contarle al gobierno de ese país cómo actúa y quién es el exfiscal. Ese señor debería estar en la cárcel. Y yo lo voy a denunciar. En la entrevista, Piedad Córdoba reiteró su gran distanciamiento con el partido FARC y sus dirigentes. La Fiscalía está investigando las operaciones irregulares de transporte de armas de una empresa de seguridad que fue asaltada por bandas criminales del Cauca, con información que el ejército niega haber tenido. Enrique Tapias. Mónica, para transportar armas en el país se requiere de una licencia que esta empresa no obtuvo. Por eso se complicó la situación cuando un carro que transportaba 26 revólveres fue asaltada y sus ocupantes fueron secuestrados. El pasado 25 de septiembre, 2 empleados de la empresa de seguridad y vigilancia Avisor fueron secuestrados por un grupo armado cuando se movilizaban cerca al municipio de Toribío, en el norte del Cauca. Vamos a estar bien. Un día después, Francisco José Acosta Barona, supervisor de la empresa, denunció en la fiscalía la desaparición de los 2 empleados y respondió a algunos interrogantes. Preguntado: sírvase manifestar al despacho si usted conoce o tiene conocimiento y las personas que usted reporta como desaparecidos portaban armamento, municiones o intendencia como comunicaciones, como radios de comunicación u otros elementos de la empresa. Contestó: no, lo desconozco. Tras la liberación de los retenidos, uno de los exsecuestrados le dijo a la fiscalía que el día de los hechos estaban transportando 26 armas que habían sido recogidas en Bogotá. Que eran para hacer cambios a los puestos de la Fiscalía de las URI en varios municipios del Cauca. El Departamento de Control de Armas de las Fuerzas Militares otorgó este permiso para transportar solo 3 revólveres por motivo de término de contrato y no para... Los paperos de Cundinamarca hicieron de los parques de Bogotá el espacio de mercadeo que no tienen con motivo del bajo consumo y las importaciones. A su alrededor surgieron ideas para sustituir las redes de distribución que a ellos ya no les funcionan. Camilo Galán. Mónica, los compradores de 2.500 bultos de papa están dispuestos a cargar y lavar su compra porque se trata de la subsistencia de nuestros campesinos que están pasando malos momentos por la pandemia. Una ensalada de papa, una ensalada rusa es deliciosa. Ay, la tortilla española de papas es deliciosa. ¡Ajiaco! Pues un ajo de papa. Estas son algunas de las recetas de los cientos de bogotanos que salieron hoy a cumplir el Papa Challenge a los diferentes puntos donde camiones como estos llegaron cargados de papa directamente del cultivo a las manos de los ciudadanos. Tenemos que apoyarlos porque los canales de distribución tradicionales se le han venido cerrando al campesino. Y nosotros no podemos dejar que el campo colombiano se arruine. Lo que está pasando aquí yo creo que va a transformar la manera en que nos relacionamos con ellos y ellas y con nuestros productos del campo. La iniciativa surgió porque la sobreoferta hizo que miles de cultivadores del tubérculo perdieran dinero en sus últimas cosechas, lo que hizo que salieran del campo y llegaran a la ciudad a ofrecer papas sin intermediarios. La ciudadanía está aquí y eso nos hace muy felices y de verdad permitir ver que hay una esperanza para este país, que la ciudadanía quiere al campesinado y que lo quiere apoyar. Quitar un poquito el tema del intermediario y apoyar el agricultor, que es el que nos da la papita. Colombia apoya a Colombia y esto es lo más hermoso que podemos hacer. La ciudadanía respondió al llamado. Largas filas, respetando el distanciamiento, se vieron en los diferentes puntos de venta ante el riesgo que asumieron los campesinos de llegar a la ciudad y regresar con el producto. Lo que no podemos permitir es que se pudran las cosechas cuando hay una necesidad de alimentación. Y obviamente lo que demuestra esto es que se deben eliminar los intermediarios. A pesar de la lluvia que acompañó en algunos puntos de venta de papa traída directamente del campo a la ciudad, los camiones que entraron a Bogotá regresaron vacíos. Los cerca de 2.500 bultos de tubérculos se vendieron y muchos se quedaron con las ganas. Hoy Bogotá demostró que es buena papa. La activista política y líder de opinión en redes sociales, Catherine Jubinao, y quien lidera la veeduría ciudadana Trabaja en Vagos, hace parte de la red independiente. Hola queridos amigos, les quiero contar hoy que ya hice mi aporte por segundo año consecutivo, un aporte anual a la VAQI de Noticias 1, la red independiente.
los quiero invitar de manera muy, pero muy especial a que ustedes también se sumen a esta estrategia de recolección de fondos ciudadanos. En esta segunda fase, Catherine Juinao recuerda que es clave entender que el periodismo independiente está cada vez más en una situación compleja y su desaparición perjudica a la democracia. Y debemos comprender que para que los periodistas puedan seguir haciendo su trabajo con rigor, con independencia y con sentido democrático, ellos deben poder sostenerse. Y nosotros podemos ayudar con lo que nos comemos un helado, con lo que a lo mejor hoy nos vamos a gastar en una comida o en alguna salida. Podemos de verdad hacer el esfuerzo y salvar entre todos el periodismo independiente. Ingresen ya a la Aquí Noticias 1 y hagan su aporte. A ustedes gracias por hacer parte de la red independiente. La Fiscalía capturó a 10 ganaderos que estarían lavando activos, uno de ellos socio de alias Ñeñe Hernández y quien aparece en fotografías de campaña con Duque y Uribe. Pero la presentación judicial de la operación fue tan precaria que el juez tuvo que dejarlos en libertad. Víctor Ballestas. Mónica, el juez regañó al fiscal por sacar sus argumentos de Wikipedia y aunque tuvo que ordenar la liberación de los 10, la investigación sigue vigente para 8 de los 10 detenidos. La semana pasada las autoridades capturaron en Santander a 10 reconocidos ganaderos que, según la Fiscalía, ocultaban negocios de lavado de activos. Según el ente acusador, esta era la estructura criminal de los ganaderos y presuntos lavadores. Era liderada por John Horacio Rueda Polanía, de quien el entonces presidente Álvaro Uribe dijo en abril de 2010 en Cúcuta que se trataba de un capo del narcotráfico y de lavado de activos capturado en Venezuela. ¿Qué tal que este testimonio fuera de este tenor? En este organigrama está un hombre que se llama Alexander Toto Ariza. Él es quien aparece en esta fotografía tomada el 21 de diciembre de 2017 en medio de la campaña Duque Presidente, al lado del señalado narcotraficante Ñeñe Hernández, del expresidente Uribe y del exdiputado Iván Aguilar, líder del Centro Democrático en Santander. Este último dijo ser amigo íntimo de alias Toto Ariza. Lo quiero mucho yo. Alias Toto empezó a aparecer en la prensa tras una conversación entre Aguilar y el Ñeñe Hernández revelada por el portal La Nueva Prensa. Oiga, el hermano Ñeñe Hernández, el hombre que quiere Iván Duque. Alias Toto era amigo y también como hermano del Ñeñe, tal y como este decía en todas partes. Ambos, Toto y el Ñeñe, hicieron viajes internacionales, 2 de ellos a Rusia y Dubái, donde se hospedaron en lujosos hoteles con sus respectivas esposas. El Ñeñe hizo público en 2014 que alias Toto le había regalado esta camioneta de alta gama. También estuvo con él en Brasil en el viaje en que fue asesinado. No, pero la misma fiscalía dijo que eso no tiene nada que ver con el Ñeñe. O sea, la misma fiscalía dijo que eso no tiene nada que ver con el Ñeñe Hernández. Nada. El proceso de la llamada Ñeñe política se encuentra enredado después de que la Fiscalía de Francisco Barbosa detuvo a los 2 policías que investigaban el caso. Sociedad, la Fiscalía procede el día de hoy a formular imputación. Todos los ganaderos fueron dejados en libertad, pero 8 siguen vinculados al proceso de investigación. El hombre tenemos amigos. Panel de Opinión 2020, cifras y conceptos. Noticias 1, segundo medio de televisión que los líderes de opinión prefieren para informarse. Mujeres más destacadas del país por los líderes de opinión. Cecilia Orozco, directora Noticias 1. Noticias 1, medio preferido por los líderes de opinión. No todos los norteamericanos temen contagiar a los demás sin darse cuenta, lo que indican los indicadores. El Pew Research Center de Washington preguntó qué tanto se preocupan las personas por la posibilidad de estar esparciendo el virus sin saber que lo tienen. Y respondieron que mucho, el 18% de los adultos blancos, el 31% de los adultos negros y el 43% de los adultos hispanos. Esto indica que antes de la pandemia, las razas de Estados Unidos ya estaban distanciadas. Esto es lo que indican los indicadores.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ya es la cuarta causa de muerte en el mundo, pero sus cifras no solo crecen por la pandemia, sino también con los fumadores. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC es una inflamación en las vías respiratorias que causa dificultad para respirar y que hoy con la pandemia se ha convertido en la cuarta causa de muerte en el mundo. La EPOC es una enfermedad muy frecuente. En Colombia, 9 de cada 100 adultos mayores de 40 años tiene EPOC. El problema es que solo 3 de ellos saben que lo tienen. Estos trastornos en las vías respiratorias aparecen generalmente a partir de los 40 años y afecta a hombres y mujeres por igual, y los casos mortales de esta enfermedad pueden aumentar por estos días con el inicio de la temporada de invierno en el país y la actual pandemia por COVID-19. Al tener una enfermedad respiratoria previa de base y tan grave como puede ser tener EPOC, sobre todo EPOC catalogado como grave y además no bien tratado, las personas con EPOC expuestas tienen un mayor riesgo de tener un COVID complicado. La causa más frecuente es el tabaquismo y cualquier exposición a humo, sobre todo cocinar con leña. Las personas jóvenes expuestas a algunos de ellos sufren la enfermedad por encima de los 40 años. Es decir, hay personas que, habiendo sido fumadoras o expuestas a humo, tienen la enfermedad pero aún no la sufren y no han sido diagnosticados. Hoy estamos viviendo el porcentaje de pacientes con EPOC por los que fumaron o persisten fumando desde hace más de 20 años. ¿Sí? Es decir, los fumadores jóvenes de hoy van a sufrir la enfermedad 20 años después. Mañana en el mundo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que promueve la Organización Mundial de la Salud en busca de conocer un poco más sobre esta enfermedad y una mejor atención a los pacientes diagnosticados. Por quinta vez, Estados Unidos rompió ayer el récord de contagios diarios reportados con 159.000 en un solo día. Y ese país aún está dividido entre quienes usan mascarilla y temen al contagio y los que lo desafían, incluso obstaculizando a los científicos. Estados Unidos superó hoy los 11 millones de contagiados, apenas una semana después de alcanzar los 10 millones. En este momento, 1 de cada 400 personas ha dado positivo en la última semana. El sistema médico estadounidense empieza a agonizar. En este país, 29 estados reportaron más casos en la semana pasada que en cualquier otra semana desde que inició la pandemia. Y aunque las muertes no han alcanzado el número de fallecidos en primavera, ascienden muy rápido. Las muertes han ascendido a 1.200 por día. Un asesor del electo presidente Joe Biden anunció que están en el momento más peligroso en el sistema de salud desde la pandemia de la influenza, que fue en 1918, y temen que puedan ver, como ya pasó en otros países, a las personas morir en las calles. El sistema de salud de Estados Unidos está colapsando y ya no puede soportar el ritmo de contagio. Los latinos han sido los más afectados, pues son hospitalizados 4.2 veces más que los blancos. Este porcentaje se debe a que ellos son más propensos a trabajar de cara al público, en restaurantes o haciendo entregas, y en casas de americanos como cuidadores de salud, trabajos que no suelen tener seguros médicos. Además, viven en una zona muy poblada y barrios donde el virus se mueve con rapidez. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, reporta que Trump no ha dejado que el grupo de trabajo del coronavirus se comunique con el grupo de transición de Joe Biden, y hace meses que no asiste a una reunión del grupo de trabajo contra el coronavirus en la Casa Blanca. El principal problema de los recién egresados es la falta de experiencia. Por ello, un grupo de estudiantes desarrolló una plataforma en la que pueden trabajar sus habilidades. Este fin de semana se están realizando las pruebas Saber 11 de calendario A para bachilleres que entran a la universidad, junto con las pruebas Saber TIT. Es la segunda jornada de pruebas Saber 11, pues el ICFES decidió que los estudiantes se dividieran en dos. Este fue el segundo grupo de 250.000 estudiantes que presentaron la prueba en 168 municipios del país. El examen Saber se presenta de manera presencial. Por primera vez en su historia, solo se debe acudir un día y la jornada se recortó a 5 horas. Por su parte, la prueba Saber TIT tiene 2 modalidades, en sitio y desde casa, según lo escogiera el estudiante. Esta prueba la presentaron 83.000 estudiantes que culminan los estudios superiores. De este total, 42.600 presentan la prueba desde casa, mientras que 40.000 estuvieron en sitio, pero con herramientas digitales. Para esta prueba, el ICFES contaba con un software que los estudiantes debían instalar en sus computadores y así controlaban que no hubiera fraude. Ya regresamos a estas Noticias 1, la red independiente.
Juan Fernando Barona. Mónica, los Proud Boys, blancos con experiencia militar del centro del país, envalentonaron a los trumpistas que por iniciativa propia se fueron a insultar a los manifestantes del movimiento Black Lives Matter y allí se armó Troya. Washington vivió una noche de protestas y enfrentamientos entre los seguidores del presidente y candidato perdedor Donald Trump y grupos que apoyan al presidente electo Joe Biden. Aunque al inicio del día las protestas fueron pacíficas, se tornaron violentas cuando los llamados Proud Boys, un grupo de ultraderechistas que apoyan a Trump, llegaron a Washington armados e insultando al colectivo antifascista conocido como Antifa. En las inmediaciones de la Plaza de la Libertad, un radical derechista se enfrentó a miembros del grupo Black Lives Matter y golpeó a varias mujeres. Indignados los protestantes le respondieron. En la noche los enfrentamientos se tornaron aún más violentos. En las calles cercanas a la Casa Blanca, los grupos derechistas y antifascistas se enfrentaron con palos y gases lacrimógenos. Un anciano seguidor de Trump fue agredido cuando se encontraba con su bicicleta insultando a un grupo de afroamericanos, quienes lo obligaron a retirarse del lugar. Los restaurantes aledaños a la Casa Blanca también sufrieron daños y las personas que estaban cenando a esa hora fueron atacadas con petardos y fuegos artificiales. Al final de la noche, las autoridades reportaron que hubo 20 arrestos y una persona fue apuñalada. Los disturbios y enfrentamientos se dieron hasta el amanecer. El gobierno pretende reactivar la economía con 3 jornadas de compras seguidas, un día sin IVA, el Black Friday y el Gran Finde. Pero los analistas económicos consideran que los auxilios a la capacidad de consumo van a llegar tarde y no a todos los que lo necesitan. Juliana Ramírez. Mónica, ellos piensan que los grandes beneficiados de estas jornadas, de estas compras, son las grandes superficies e importadores y que la pequeña empresa, que son la mayoría, no tendrán para pagar su nómina. En la última quincena de noviembre, el gobierno Duque pretende reactivar la economía, cuya contracción para el cierre de este año se prevé en 6,8% con 3 iniciativas: Día sin IVA, Black Friday y Gran Finde. Este último para incentivar el sector turismo. A la luz de los observatorios fiscales de las universidades Nacional y Javeriana, estos eventos poco van a contribuir a la economía. Beneficia a los grandes centros de superficie y a los grandes importadores, que son los que realizan realmente este tipo de negocios. La economía no se recupera con hashtags ni con campañas publicitarias, sino con inversión por parte del gobierno, y en este momento lo que estamos viendo es una gran falta de disposición por parte del gobierno a invertir en lo que realmente se había necesitado. Precisamente hace poco el gobierno adicionó 15 billones de pesos para gastos futuros de la pandemia, mientras el prometido subsidio de la nómina de los meses de septiembre, octubre y noviembre se pagarán solo hasta diciembre. Es decir, un subsidio tardío que no cumplió con el objetivo de darle liquidez oportuna a las empresas y excluyente porque no a todas acoge. Ya que el programa de apoyo al empleo formal llegará solo a empresas de más de 3 trabajadores, excluyendo a gran parte de las pequeñas empresas, que son las que justamente integran el tejido empresarial del país. Y que también integran la capacidad de consumo para las compras adelantadas que planea el gobierno antes de que acabe noviembre. Según Planeación Nacional por la pandemia, entre 2 y 3,8 millones de personas saldrían de la clase media. Esto sin contar las cifras rojas de pobreza extrema, especialmente la rural, que ya había subido 3 puntos porcentuales antes del COVID. Que debiéramos estar era viendo la posibilidad de unas políticas públicas que permitieran renta básica también en el campo. En el primer día sin IVA se vendieron productos por 5,4 billones de pesos y en esta nueva jornada se espera llegar a 6 billones de pesos en ventas.
En los viajes dentro o fuera del país, un seguro médico de ocasión se convierte ahora en una compra con la que podría ahorrarse grandes imprevistos. El turismo se ha ido reactivando poco a poco después de 5 meses de confinamiento. Sin embargo, la pandemia y los imprevistos no se detienen y por ello es importante que cuando planee sus trayectos los proteja a través de una póliza. La mayoría de los seguros cubren contagio por COVID-19. Si usted se contagia afuera del país, podrá tener disponible hasta $35.000 para gastos médicos por enfermedad o accidente, embarazo y hasta una urgencia odontológica. Adicional, hay cobertura de otros $35.000 para gastos de traslados de emergencia, funeraria y repatriación sanitaria. Estos seguros también incluyen el pago de $10.000 si el viajero llega a quedar inválido o muere. Por otra parte, también se protege la cancelación del viaje. Y es que si bien en Colombia existe el derecho al retracto, aplicarlo es muy complejo. Además, al pretender viajar de nuevo, deberá comprar otro tiquete, con las implicaciones de las penalidades y las diferencias tarifarias que trae. Contratando una póliza lograría una cobertura promedio de $200 cuando usted no pueda viajar por condiciones de salud, climáticas, eventos naturales o por decisión de la aerolínea. Por último, los seguros de viaje también pagan en promedio $500 si el equipaje se pierde o no llega al destino. Agradecemos nuevamente a todas las personas que se están sumando a la Vaki de Noticias 1. Recuerden que nuestra meta es llegar a 17.500 miembros y que lo pueden hacer a través del código QR que encuentran en la página de Noticias 1 o ingresando a vaki.co/la red independiente. La dominación machista puede llegar a niveles tales que anula la voluntad de sus víctimas. Ellas primero pierden su libertad económica y luego él asume el control de cada movimiento. En este caso, avanzó hasta dejarla a ella sin su hija ni futuro, con ayuda de los defensores de familia nombrados por el gobierno. Juliet Peña era estudiante de la universidad cuando conoció al suboficial retirado de la Armada, Gentil Esquivel. Pronto se enamoraron y se casaron. Poco después nació su hija, pero el marino empezó a mostrar conductas agresivas con su pareja. La primera vez que yo recibí un golpe, él me advierte que si lo denunciaba, iba a pasar lo mismo que pasó con la mamá de su hijo Andrés, que ella lo demandó por alimentos, que le iba a coger un odio y que además yo me atuviera las consecuencias, ya que él tiene 2 armas amparadas por indumio. La violencia que Juliet sufrió por parte de su marido duró 7 años por el dominio físico, económico y ante todo psicológico que ejercía sobre ella. Como si fuera su esclava, le prohibió trabajar, siempre bajo un régimen doméstico de amenazas e insultos. Juliet acepta que durante ese tiempo nunca lo denunció por miedo y temor a que su hija se quedara sin el apoyo paterno. Entonces el suboficial de la Armada empezó a fingir escenas, pero Juliet no le dio al principio mucha importancia. Sin embargo, ella se dio cuenta de que él podía estar preparándose para atacarla. No me pegue, no me pegue. Eso era lo que él decía mientras trataba de romper su camiseta. Ante esta situación pensé, está fingiendo para después agredirme y posteriormente pues matarme como siempre me lo había manifestado. El día en que ella lo iba a denunciar por violencia intrafamiliar, él se percató de su decisión y se le adelantó. Rápidamente, Juliet pasó de víctima en la vida real a victimaria ante la justicia. El 4 de agosto pasado, la comisaría primaria de Villavicencio le ordenó a ella, sin examinar las pruebas a su favor, irse de la casa familiar en 30 días y le otorgó la custodia de la niña al uniformado Esquivel. He estado humillada. La comisaria volvió y me citó con el agresor cuando eso no es permitido. Cuando yo me sentía vulnerada y desconcierto para mi cría, me citaban y él al lado. O sea, ¿qué es eso? Manifiesto que tengo una medida de protección y no es tenida en cuenta. El error de la comisaría fue evidente, pero no para reparar a la madre, sino para revictimizarla a ella y a la niña, que muy pronto tuvo que ser enviada a un hogar de paso del ICBF. Sin mayores razones y sin dinero para pagar varios abogados que atiendan su caso, Juliet y su hija fueron separadas. No se me ha comprobado absolutamente nada y mi hija sigue institucionalizada. Lleva 88 días donde dice que la prioridad son los niños aquí en Colombia, las mujeres maltratadas psicológicamente. Y yo soy el vivo retrato de que he tocado todas las puertas. Quien ha asistido a Juliet hasta el momento reconoce que aunque se ha hecho todo lo posible para ayudarla, el de ella es un caso muy difícil por el poder que tiene el suboficial de la Armada, Gentil Esquivel, en la región. Una feria de música virtual con espacio aparte para fans de los artistas y salas de negocios para los managers se vivió en la web y dejó para siempre una aplicación, Circularte.
Esta semana se celebró un singular encuentro de música iberoamericana convocada por Circulart, una plataforma profesional de la industria de la música latinoamericana, en donde se reúnen cada año artistas, empresarios, académicos, productores, emprendedores y sellos disqueros para exhibir los desarrollos del sector e intercambiar productos y conceptos. El evento de este año, con eje en Medellín, se presentaron en vivo 52 grupos musicales y 146 artistas que se distribuyeron en 175 stands representativos de 25 agencias de todo el mundo, mientras la plataforma transmitía todos los sucesos de manera simultánea. Además de los conciertos que se transmitían cada 20 minutos, Circulart también contó con diferentes espacios relacionados con el mundo del entretenimiento. Conferencias, conciertos, encontrar un poco la diversidad de Latinoamérica y tendencias presentes y futuras sobre la industria musical. En el marco de Circulart hubo 2.000 visitas de negocios que prosperaron en medio del disfrute musical. Gracias a su plataforma 2D también se relacionaron encuentros virtuales entre empresarios y músicos que se encontraban en diferentes partes del continente. Con una perspectiva global para la circulación y distribución de nuestra música por el mundo. Este evento, gratuito y para los asistentes, fue por primera vez en 11 años totalmente virtual, contando con un público incrementado entre los presenciales y los digitales, principalmente en España, México, Argentina, Chile, Perú y Panamá. Fantástica, la guapanela de la calle, fantástica. Sabemos que ustedes valoran la independencia y Colombia merece una prensa libre que siempre hable con la verdad. Los invitamos a que hagan sus aportes ingresando a baki.co/inclinada la red independiente. Muchas gracias. Hunter, un labrador amarillo, quedó atrapado en las inundaciones de Tabasco, pero los rescatistas llegaron hasta él y hombres y perros se hicieron célebres en las redes. Ah, ya se han comido el pobrecito. Vente. Súbete con nosotros, chico. Vente. Agárralo de las patas. Enfrente. Ándale. Mi hermoso perro. De sus patitas. Ándale. De las dos patitas, ahí va ya. Solito va. Súbete. Ándale. Ya está entumido el pobre. Ya. ¿Qué pasó? Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.